modalidades, anatomía y fisiología, lo que son los sistemas, lo que son los aparatos, los órganos de los sentidos, y hasta ahí vamos a ver lo que es anatomía general. Después viene otra parte que es anatomía ocular y fisiología ocular, que es lo que les digo, vamos a ver el último. Muy bien. La evaluación solo van a ser 2 exámenes, no tenemos chance de hacer todo esa evaluación. Entonces, vamos a definir qué es anatomía. Anatomía es una ciencia como todas las materias. Entonces, es la ciencia. Ya vimos todo eso. Entonces, es la ciencia que estudia la forma, la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces vamos a ver todo, cómo está compuesto el cuerpo humano y cuáles son todas las interacciones que tiene el cuerpo humano. Entonces, muchas veces nos preguntamos, pero si nosotros trabajamos solo en los ojos, ¿por qué tenemos que ver todo el cuerpo humano? Resulta que los ojos o el sentido de la vista es parte de un todo, y ese todo es el cuerpo humano. Entonces, todo lo que afecte a cualquier parte del cuerpo puede afectarnos en los ojos, o a través de los ojos podemos nosotros determinar cualquier otra afección que pueda tener el cuerpo humano. Pero para poder detectar eso, para ver qué es lo que nos está influyendo en el sistema visual, pues tenemos que conocer cómo está compuesto, cómo está conformado ese cuerpo humano. Entonces, el término anatomía se deriva del griego anatamien o anátomos, que significa cortar a través. O sea, es hacer los diferentes cortes, o bien sean cortes reales cuando estamos diseccionando, o cortes imaginarios que hacemos de acuerdo a las diferentes partes del cuerpo para determinar cómo está estructurado ese cuerpo humano. Y en latín se conoce también como disecar. Disecar es cortar a través. O sea, cuando hacemos una disección es que cortamos un tejido, cortamos algo para poder estudiar sus estructuras. Entonces, eso es lo que es la anatomía. Entonces, estudia todo lo que podemos observar a través de nuestros ojos. Entonces, la anatomía es básicamente macroscópica, no es microscópica. Ya lo que es microscópico, lo que es ya la conformación de tejidos, células, todo eso, ya eso lo hace la histología o la microbiología. En anatomía vemos todo lo que podemos observar sin la utilización de aparatos, o sea, lo que observamos a través de nuestros ojos. Si nos ayudamos de aparatos como son linternas, como son luces, como son lupas, para magnificar. Pero básicamente lo que vamos a ver en la anatomía es todo lo macroscópico, o sea, lo que sí podemos observar. Entonces, hay diferentes tipos o formas en las que podemos estudiar la anatomía. Entonces tenemos la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica o regional, anatomía funcional, anatomía radiológica, anatomía clínica y anatomía del desarrollo. Son los diferentes aspectos en los que podemos estudiar la anatomía. Generalmente estudiamos una combinación de todos para tener una idea completa de cómo es el cuerpo humano. Entonces, la anatomía descriptiva, ¿qué nos muestra o qué nos define? Nos muestra cómo es la forma y la estructura que tiene cada parte del organismo. O sea, nos describe cada uno de los componentes de ese cuerpo humano. O sea, describe al cuerpo humano elemento por elemento. O sea, todo lo que compone ese todo que es el cuerpo humano, y descompone el cuerpo humano en todas sus partes. Entonces vamos órgano por órgano, tejido por tejido, vamos estudiando ese cuerpo. Eso en la anatomía descriptiva.
La anatomía topográfica. Ya la anatomía topográfica nos divide el cuerpo por regiones y se estudia cada región del cuerpo independiente. Entonces, se divide el cuerpo en unidades imaginarias con el objetivo de establecer las relaciones espaciales entre las diferentes estructuras y dónde están ubicados esas estructuras. Entonces, hacemos una combinación de la anatomía descriptiva con la anatomía topográfica. Entonces, ya esas partes las ubicamos en un contexto de una de las partes que tiene el cuerpo humano. Tenemos la anatomía radiológica, que ya son exploraciones a través de aparatos o mecanismos que nos permiten ver al interior del cuerpo humano. Entonces, básicamente se trabaja con imágenes o exploraciones radiológicas. Hay una subespecialidad de la anatomía que es la radiología, donde se estudian todas partes. Ahí entran lo que son los tomógrafos, que ahora pues se han desarrollado tanto que ya se hacen tomografías, se hacen todos esos estudios, ecografías, que nos permiten observar cómo es el cuerpo humano por dentro, que no lo alcanzamos a ver nosotros a través de nuestros ojos, sino que necesitamos ya los aparatos para poder descubrir esa parte del cuerpo humano. Tenemos la anatomía funcional, o también denominada la fisiología, que es donde se van a estudiar la relación existente entre todas las formas del organismo y qué funciones realiza cada uno de los órganos, o cómo se compone cada uno de esos órganos. Eso ya lo estudia lo que es la anatomía funcional o la fisiología. Es otra parte del estudio de la anatomía. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio definiendo cómo es que es la organización del cuerpo humano. Entonces, al hablar del cuerpo humano, tenemos que está organizado desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, vamos a encontrar un nivel subatómico. Después de ese nivel subatómico, vamos a tener un nivel atómico. De ese nivel atómico vamos a pasar a un nivel molecular. De ese nivel molecular ya pasamos a un nivel celular y ya ese nivel celular pasamos a un nivel pluricelular. Y ya el pluricelular se divide en tejidos, órganos, sistemas y aparatos. En el nivel subatómico, como ya lo vimos, lo acabamos de ver en química, entonces vemos que está conformado por ¿qué es el nivel subatómico? Está conformado por los protones, los electrones y los neutrones. Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa, los protones con carga neutra. ¿Y que conforman qué? Perdón, los protones positivos, los neutrones neutros y los electrones negativos, correcto. ¿Qué nos conforman? Nos conforman la agrupación de esos tres componentes que van a conformar lo que es el átomo. Que el átomo pues forma los elementos o llamados elementos, que es la base de todo. Ahora, hay elementos muy importantes como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, que cuando se unen, entonces van a formar ya lo que es el nivel molecular. Entonces van a formar las moléculas. Como ya sabemos, toda molécula del cuerpo humano tiene el componente carbono, que es lo que da la característica de que sea un ser vivo. El carbono combinado con el oxígeno, con el nitrógeno, con el hidrógeno, entonces nos va a formar esas moléculas que van a dar la característica de vida. Ahora, esas moléculas se unen o hacen enlaces entre ellas. Generalmente los enlaces que se producen son de tipo covalente. ¿Qué quiere decir de tipo covalente? Que comparten. Que comparten, o sea, comparten los átomos, comparten los electrones, correcto, y entonces nos van a formar lo que son las células. Entonces, el átomo se une con otro átomo o con otros átomos y nos van a formar las moléculas. Las moléculas a su vez se unen entre ellas
y nos van a formar lo que es la célula. Las células entonces se van a reunir entre ellas también y nos van a formar lo que es el nivel pluricelular. En ese nivel pluricelular, al unirse las células, nos van a formar los tejidos. Esos tejidos, a su vez, se van a unir entre ellos. Entonces, esos tejidos que nos van a formar los órganos. Los órganos se unen entre ellos y nos van a formar, si son exactamente del mismo origen morfológico, nos van a formar los sistemas. Si son de diferentes orígenes morfológicos, nos van a formar los aparatos. Y la reunión de esos sistemas y esos aparatos ya nos van a formar lo que es el ser vivo. Entonces, esa es la escala de niveles de cómo se organiza el cuerpo humano. Vamos a ver, ya vimos lo que es el átomo, ya vimos lo que es la molécula, lo vimos en química. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la célula, que es el tercer nivel. Entonces, tenemos que la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Si no hay células, no hay vida. Se mueren las células, se muere la vida, porque es el principio, es de donde parte lo que es el ser vivo. Y es el elemento de menor tamaño que se puede considerar como vivo. Ya es la célula. Es antes de que se forme célula, no podemos considerar que sea un ser vivo. O sea, ya a nivel de molécula no podemos decir que la molécula sea vida, sino la molécula es la base de la vida. Cuando las moléculas ya se juntan para formar lo que es la célula, entonces sí podemos hablar de que ahí ya tenemos un ser vivo, ya tenemos vida. Ahora, el tejido, ya que es el siguiente nivel, ya el nivel pluricelular. Entonces, es el conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común. Cuando hablamos de orígenes embrionarios, son los orígenes que se presentan cuando empieza la vida del ser vivo. O sea, después de la fecundación, entonces empieza a desarrollarse toda esa agrupación de células. Entonces se habla que es a nivel embrionario cuando todavía estamos dentro del vientre de la madre. Entonces se empieza a desarrollar el embrión, después considera el feto, después ya viene el nacimiento, donde ya está desarrollado todo eso. Entonces, ese conjunto de células que tienen un origen embrionario común y funcionan en asociación para desarrollar actividades específicas. Entonces ya los tejidos tienen actividades definidas que van a desarrollar dentro del cuerpo humano. Recordemos que el tejido entonces es la unión de varias células. Esos tejidos entonces se agrupan y forman una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada dentro del organismo. Entonces se agrupan y forman los órganos. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de órganos. El corazón es un órgano, el cerebro es un órgano, el estómago es un órgano, el pulmón es un órgano, la piel se considera un órgano también, los riñones un órgano, la dentadura un órgano, el ojo un órgano como tal. Y así cada parte del cuerpo humano se considera un órgano, está conformado ¿por qué? Por la agrupación de los tejidos. Muy bien. Ya después vamos a estudiar todos los órganos independientemente para saber básicamente su estructura y su fisiología, ya cómo es que funcionan. Ya esos órganos entonces se agrupan, como ya dijimos, y se reúnen en lo que se denominan los sistemas. Entonces, un sistema es un grupo de órganos asociados que concurren en una función general y están formados predominantemente por el mismo tipo de tejidos. Entonces, se agrupan todos esos órganos para una función específica y se forman los sistemas. Hay diferentes autores
que tratan el sistema y el aparato lo tratan por igual. O sea, hablamos, en unos autores oímos hablar, digamos, del aparato reproductor, en otros oímos hablar del sistema reproductor humano, unos oímos hablar del aparato locomotor, otros del sistema locomotor, perdón. El aparato respiratorio. El aparato respiratorio, otros hablan del sistema respiratorio, porque está conformado por diferentes órganos. Pero entonces hay otros, que me parece a mí la definición más adecuada, es que cuando tienen el mismo origen, orígenes embrionarios muy similares, entonces son sistemas. Cuando son orígenes diferentes, lo que forma todo el conjunto de órganos de forma que desempeñe esa función, entonces se puede hablar de aparatos. Digamos, el aparato locomotor está conformado por todo lo que es el sistema óseo y todo lo que es el sistema musculoesquelético. Entonces tienen dos orígenes embrionarios diferentes. Los huesos tienen un origen y los músculos tienen otro origen. Se reúnen y forman un aparato, el aparato locomotor. Y así se diferencian entonces los sistemas de los aparatos. Ahora, entonces el aparato es un grupo de órganos que desempeñan una función común, igual que los sistemas, pero sus órganos no tienen el predominio de ningún tejido específico. Pero como les digo, en diferentes autores vamos a encontrar o sistemas que hablan de sistemas o hablan de aparatos. Pero básicamente no los diferencian. Aquí nosotros los vamos a diferenciar. Sistema cuando tienen un origen común o un origen similar, y aparato cuando no tienen el mismo origen común, siendo los dos el conjunto o la asociación de órganos para desempeñar una función específica dentro del cuerpo humano. Digamos, la función del sistema respiratorio es respirar, que es el intercambio gaseoso en la sangre para poder recibir el oxígeno y poder eliminar el CO2. Tenemos el sistema circulatorio, compuesto por diferentes órganos, el más importante, el corazón, entonces se encarga también de que esa sangre pase por todo el órgano. Eso básicamente es el último estado de estructura, ya la unión de esos sistemas y de esos aparatos que nos van a dar el cuerpo completo. Muy bien. Ahora, para estudiar anatomía tenemos que partir de ciertos principios fundamentales. Ahora, el estudio de la anatomía es un estudio que hay que hacerlo todos los días. Básicamente, la anatomía es memoria. Es memoria hay que memorizar ciertos nombres que no son de nuestro léxico común, y que así se determinan dentro de la anatomía. Y no son nombres aproximados. O sea, el cúbito se llama cúbito, el radio se llama radio, las vértebras se llaman vértebras. No hay palabras aproximadas, sino que tienen que ser exactas. Entonces la anatomía desarrolla ese aprendizaje de memoria, pero para desarrollarlo tenemos que estudiar todos los días. Si van a dejar el estudio de la anatomía para el sábado a las 4 de la mañana levantarse para venir, eso no se va a lograr. La anatomía hay que estudiarla todos los días, todos los días. Hay que dejarle que estar repasando, porque es memoria. O sea, la fisiología sí es de entender cómo funciona el órgano, pero la anatomía, la descripción del órgano, hay que aprendérsela de memoria. Ahí no es tanto de entender. El corazón es el corazón, tiene ventrículos, tiene aurículas, dónde están ubicados, es de aprenderlo de memoria. Si no es de entender que ahí está el corazón. Entonces hay que estudiarlo todos los días. Entonces vamos a empezar de lo que denominamos posición anatómica. Es la posición en la que colocamos el cuerpo humano para su estudio, para ver cómo es que lo vamos a estudiar. Entonces tiene estas características. Primero, la posición anatómica primordial es un cuerpo erecto. Erecto quiere decir
está de pie, es un cuerpo parado. Entonces es erecto, es derecho y es derecho o bípedo, o sea que está sostenido sobre los dos pies. Bípedo quiere decir dos pies, entonces está sostenido sobre los dos pies. Entonces la posición primaria es el cuerpo derecho, o sea, parado, erguido, sostenido sobre los dos pies. La mirada al horizonte o al frente, o ya hablando de optometría, es cuando miramos al infinito. Entonces la mirada mirando derecho al frente. Entonces tenemos un cuerpo parado, o sea, el cuerpo está parado, está mirando al frente. Los miembros superiores deben estar paralelos al tronco y extendidos. Entonces, los miembros superiores, cuando hablamos de miembros superiores, hablamos de los brazos. Pues los brazos, como está compuesto el brazo. Antebrazo, hombro, antebrazo, brazo y mano. Entonces deben estar paralelos al tronco y extendidos. Las palmas de la mano en posición anterior, o sea, mirando hacia el frente, en posición anterior o hacia el frente, adelante. En otras palabras, en supinación, posición supina, o sea, mirando hacia el frente. Los talones deben estar unidos y los pies levemente separados y hacia adelante. En otras palabras, haremos todos. Entonces vamos a asumir la posición anatómica. Entonces nos dice la posición anatómica que tenemos que estar parados, ya estamos parados, estamos derechos, o sea, erectos, estamos derechos, la mirada al infinito, la mirada ahí al frente, los brazos paralelos aquí, están paralelos, las manos en posición supina, entonces estamos aquí, los talones unidos y los pies ligeramente separados. Ya vamos a llegar. Ok, entonces volvamos a repetir. Entonces tenemos que estar bípedos, parados en los dos pies, derechos, correcto, o sea, erectos, la mirada al infinito o mirada al frente, los brazos paralelos, manos en posición supina o hacia adelante, los talones pegados a los talones y los pies ligeramente separados. Entonces, así estamos en la posición anatómica, la primera posición anatómica. Ok, ahora demos una vuelta. Una vuelta, no me digo una vuelta, es que no leo. No es media vuelta, es una vuelta. Ok, ahora asuman una posición anatómica, la posición primaria anatómica, correcto. Cada uno repase. Entonces, ¿cómo estoy? Tengo que estar derecho, tengo que estar parado, tengo que estar derecho, tengo que estar mirando al frente, tengo que tener mis brazos en paralelo al tronco. Tengo que tener mis manos hacia adelante en posición supina o mirando hacia el frente. Los talones deben estar ligeramente unidos, esa posición no me sirve. Únalos, los talones, eso, únalos así, exacto, muy bien. Y los pies levemente separados hacia adelante. Ok, ahora mire cada uno al compañero. Uno se da vuelta. O sea, los dos pónganse de frente. Pónganse de frente. Pónganse de frente. Busquen ponerse enfrente de quién. Exacto. Eso, busquen ponerse enfrente de quién. Muy bien. Ahora, uno de los dos asuma la posición anatómica. Y el otro le va a decir si está bien o está mal. A ver, está bien. Exacto. Uno asuma, entonces revísele que esté parado. Bueno, todo está bien. Revísele que esté recto. Revísele que esté mirando. Revísele que esté mirando.
Sí, que las manos, ¿cómo tienen que estar? Las manos no en el bolsillo, ¿no? Las manos tienen que estar paralelas y en posición supina, mirando al frente. Muy bien. Ok, claro, luego eso que los pies y los talones estén pegados, que los pies estén abiertos. Ok, ya, denle un check si sí está bien, si no corrigen, y ahora cambia. Ahora cambia. ¿Esto para qué? Para que ayudarles a que se imaginen cómo es la posición anatómica. Haciendo. Siento que me duele. Como que lo tensionamos. No, es que ahí no dice que con Brazos paralelos, los brazos paralelos, no abiertos. Ya pensé que que estar así como Excelente. Muy bien. Espero que no se les olvide cómo es la anatómica, porque probablemente salga en el examen. Esa es otra. En anatomía se vale chepearse uno mismo. O sea, cuando le preguntan a uno que los huesos del cráneo, uno puede chepearse, uno se toca. Dice el frontal, el parietal, el temporal, el occipital. Entonces uno puede chequearse que la mano, uno se toca la mano. Entonces cuando uno asume la posición anatómica, ya después no se le vuelve a olvidar. O sea, si uno hace el ejercicio bien hechecito, entonces se acuerda uno siempre que la mirada, ¿dónde tiene que estar? Al frente o al infinito. Cuando decimos mirar al infinito, es mirar al frente. ¿Cuándo miramos al infinito? ¿Para qué miramos al infinito? En el caso del ojo, porque ahí nos van a entrar, ¿cuáles rayos? Los rayos paraxiales que están en el infinito. Entonces van a entrar al ojo, van a sufrir una refracción, como ya vimos en física, y se va a formar, ¿dónde? El foco en la región. Bueno, entonces esta posición anatómica. Aquí podemos observar cómo está la posición anatómica, tanto en un organismo femenino como en un organismo masculino, visto de frente y visto de espaldas. Entonces es la posición que asumimos nosotros. Ahora, hay otras posiciones. También, esta es la posición primaria para el estudio de la anatomía. Ahora, tenemos otras posiciones que son la posición supina. Cuando hablamos de posición supina, es que está el organismo acostado sobre la espalda, o sea, está acostado hacia arriba, boca arriba, pero es sobre la espalda, o también lo denominamos decúbito ventral. O sea, que está, no, porque hay que saber los otros términos también. O sea, que es decúbito ventral. ¿Por qué ventral? ¿Por qué decúbito ventral? Porque el vientre está hacia arriba. Entonces, por eso es decúbito ventral. Decúbito significa acostado. ¿Sí? Decúbito y con el vientre hacia arriba. Entonces, por eso también se denomina decúbito ventral o acostado sobre la espalda o posición supina. Tenemos otra posición que es la posición prona, que ya es al contrario de la supina. O sea, es acostado sobre el pecho, o que comúnmente decimos boca abajo. Entonces ya no va a ser decúbito ventral, sino decúbito dorsal, porque es el dorso el que está, ya no es el vientre el que está hacia arriba, sino es el dorso, la espalda, la que está hacia arriba. Entonces, decúbito dorsal. Y tenemos también el otro término que es el decúbito lateral, que puede ser decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo, dependiendo si estamos acostados sobre el lado derecho o estamos acostados sobre el lado izquierdo. Entonces, aquí podemos ver las posiciones. Decúbito quiere decir acostado. Entonces, decúbito acostado. Si es en posición supina, entonces es decúbito ventral. Como pueden ver, el vientre, aquí tenemos la posición primaria, que aquí están más los pies, porque los talones no están juntos.
Entonces, tenemos el decúbito, tenemos en supino o decúbito ventral, o sea, acostado con el vientre hacia arriba. Tenemos el prono o decúbito dorsal, con el dorso es el que está hacia arriba y el vientre está hacia abajo. Y lateral, que puede ser lateral derecho, o si nos damos vuelta o le damos vuelta a nosotros, a quien estamos estudiando, entonces va a ser el lateral izquierdo. Entonces, esas básicamente son las 4 posiciones en las que podemos estudiar al paciente, o cuando estudiamos en un cadáver, estudiamos anatomía, pues cómo colocamos al cadáver o cómo le decimos al paciente que se coloque. Lógicamente, a un paciente no le vamos a decir, usted, señor, por favor, colóquese el decúbito dorsal, porque quién sabe qué nos va a entender. Pero, pues, le decimos, acuéstese boca arriba o acuéstese boca abajo. Pero los términos que utilizamos en la historia clínica, entonces, son ya los términos científicos, los términos médicos. Decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral, o decúbito ventral, decúbito dorsal, o lateral. Muy bien. Ahora, también tenemos que saber cuáles son las regiones del cuerpo humano. Esas eran las posiciones. Ahora, las regiones del cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano se divide básicamente en 4 regiones importantes, que son la cabeza, el cuello, el tronco y los miembros y extremidades. Entonces, pues la cabeza es una. ¿Sí? El cuello también es el que va a unir la cabeza con el tronco. Entonces, a ver, todos con las 2 manos, suelten lo que queda en las manos, toquemos la cabeza, todos tóquense la cabeza. Muy bien. Ahora tóquense el cuello. Eso, perfecto. Ahora vamos, el tronco, desen un abracito en el tronco. Muy bien. Y ahora las extremidades, que son las superiores y las inferiores. Entonces, el cuerpo lo dividimos en 4 regiones: cabeza, cuello, tronco y miembros o extremidades. Ahora, en el tronco tenemos 4 regiones también, que son, en la parte superior vamos a encontrar el tórax, siguiendo hacia abajo viene el abdomen, viene la pelvis y por último lo que es el perineo. Entonces, el tórax, el abdomen, la pelvis y el perineo son 4 regiones. O sea, son 4 regiones del cuerpo humano, y del tronco tenemos 4 regiones también. El perineo es debajo de la pelvis, esta zona de acá. Esta zona de acá del perineo. Ok. Y tenemos por último los miembros o extremidades, que pueden ser superiores o pueden ser inferiores. Superiores son los brazos, comúnmente se denominan los brazos; inferiores comúnmente se denominan las piernas. Pero cada uno de estos miembros también tiene regiones diferentes. En los miembros superiores vamos a encontrar el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Mientras que en las extremidades inferiores tenemos el equivalente a cada una de las extremidades superiores. En las inferiores tenemos la cadera, que se corresponde con el hombro de la extremidad superior. Entonces, la extremidad superior, el hombro. Toda esta parte es el hombro. En la extremidad inferior, la cadera. Esta parte de acá. Y ahí sigue el brazo. Esta parte de acá es el brazo, que corresponde al muslo en la extremidad inferior. Después sigue el codo, esta parte de acá, que se corresponde con la rótula aquí en la extremidad inferior. Después sigue lo que es el antebrazo, esta parte de acá, que en la extremidad inferior corresponde con la pierna. En la extremidad superior después sigue lo que es la muñeca, que corresponde con el tobillo en la extremidad inferior,
Y por último, en la parte superior, en la extremidad superior, sigue la mano y en la extremidad inferior sigue el pie. O sea, cada uno tiene su equivalencia. Entonces, esas son las diferentes regiones que contemplamos en el cuerpo humano. ¿Okay? Esas. Entonces, si alguien habla, y eso no lo tenemos que saber, y de memoria y en orden. ¿Sí? Porque es bien complicado si a alguien, digamos, le ponemos la rodilla antes de la cadera. Dice, ¿cómo va a poder cambiar esa rodilla? ¿Ah? O si le ponemos el tobillo en lugar de la muñeca. Entonces sí, va a ser bien complicado. Entonces hay que aprendérselo bien y hay que aprendérselo en orden, de cómo están ubicados. Hasta ahí estamos claros. No hay preguntas, no hay dudas. Como el agua. Como les digo, todo eso es el agua del chamuco. Como les digo, todo esto es memoria. O sea, es aprender el nombre de cada uno y estos nombres, pues sí, son muy comunes. O sea, cuando ya empecemos a ver cada uno de ellos, nos van a aparecer los nombres raros. Sí, estos son muy comunes, los manejamos casi todos. Entonces, aquí podemos observar las diferentes regiones. O sea, en la parte superior, la cabeza, de ahí se continúa el cuello, de ahí se continúa el tórax, el abdomen, y ahí podemos tener pues la pelvis y el perineo, sigue abajo de la parte abdominal, y aquí más o menos para abajo está lo que es la pelvis y aquí está lo que es el perineo. Ahora, en el miembro superior, entonces, sí, hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, y en la extremidad inferior, entonces se da la cadera, que no aparece ahí, la cadera, el muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Ahora, dentro del organismo también encontramos una serie de estructuras que se denominan las cavidades. Esas cavidades son espacios que ocupan los órganos. Para nosotros, la más importante es ¿cuál? Es la cavidad orbital. ¿Por qué la cavidad orbital? Porque en esa cavidad orbital es donde se encuentra el órgano de la visión, el ojo, que es el que nosotros estudiamos y donde damos pues, la corrección para que ese órgano funcione en debida manera. Entonces, tenemos que cavidad es todo espacio que esté ocupado por un órgano. Encontramos cavidades grandes en el organismo y cavidades pequeñas. Lógicamente, las cavidades grandes pues contienen órganos grandes, las cavidades pequeñas contienen órganos mucho más pequeños. Dentro de las cavidades grandes tenemos la cavidad craneal, que alberga la cavidad craneal. Alberga en la mayoría de la gente, alberga el cerebro. Entonces, en la cavidad craneal tenemos en las vértebras espinales o los espacios, el espacio intervertebral que hay por donde va la médula espinal. O sea, es la base de ese sistema nervioso periférico. Tenemos la cavidad torácica, que es donde van a estar albergados lo que es el corazón y los pulmones básicamente. Tenemos la cavidad abdominopélvica, que es donde están los otros órganos de donde vamos a encontrar estómago, vamos a encontrar hígado, encontramos páncreas, encontramos los otros órganos del cuerpo dentro de esa cavidad. En las cavidades pequeñas vamos a encontrar la cavidad oral, donde se alberga la lengua, el sentido del gusto. Vamos a tener la cavidad nasal, que es la que va a formar parte de lo que es la nariz. La cavidad orbital, donde se encuentra el ojo. La cavidad auricular, donde están todos los pequeños órganos que componen el sentido auditivo. Y las cavidades sinoviales o los senos sinoviales, que se encuentran. Tenemos los senos frontales y senos temporales. Entonces son cavidades grandes y cavidades pequeñas. Muy bien. Ahora, el organismo también
se le han considerado ciertos ejes que nos van a servir para poder describir dónde están los órganos o cómo está compuesto el organismo. Entonces, los ejes que nos van a indicar, nos van a indicar una dirección de la estructura del cuerpo humano. Y son primero el eje craniocaudal, o sea, es el eje que va del cráneo, de la parte superior, a la cola o a la parte inferior. Entonces es el eje que atraviesa el cráneo hasta los pies. Se denomina eje craniocaudal o también puede ser eje craniopodal. Sí, porque va del cráneo a los pies. O caudal porque va del cráneo y termina a la cola. Tenemos el otro eje que es el eje anteroposterior o ventrodorsal. O sea, si a alguien le clavamos una estaca de aquí en la cabeza y que llegue a los pies, entonces tenemos el eje craniocaudal o craniopodal o el eje vertical. Tenemos el eje anteroposterior, si ya esa misma estaca ya no se la clavamos aquí al personaje, sino que lo atravesamos con una espada. Entonces lo atravesamos por acá. Entonces se forma el eje anteroposterior o el eje ventrodorsal, que va del vientre al dorso, o de la parte anterior a la parte posterior. Entonces tenemos ya un eje que es el eje vertical o craniocaudal y un eje que corta al individuo que es el ventrodorsal. Y por último tenemos el eje laterolateral o transversal, que es el que nos va a dividir en dos partes. Entonces, aquí tenemos los ejes, aquí tenemos el eje, el eje vertical, o sea, cráneo podal, de la cabeza a los pies, el eje anteroposterior o ventrodorsal y el eje transversal, que es si le clavamos la estaca por acá. O sea, una estaca por acá nos da el eje vertical o el eje craniocaudal. Una estaca de aquí para acá, ventrodorsal, y una varilla de aquí para acá, el eje transversal. Entonces, esos son los tres ejes. Cuando estudiamos al cuerpo humano, nos basamos en esos tres ejes. Ahora, esos ejes, si los prolongamos, ¿qué nos va a formar? Nos va a formar un plano. Entonces, ya sabemos, en geometría vimos lo que era un plano, vimos lo que era un eje. Entonces podemos decir que los ejes nos forman los planos corporales. Correcto. De los ejes parten los planos corporales. Entonces vamos a encontrar un plano frontal o coronal, un plano transversal o horizontal, un plano sagital, mediano sagital o parasagital y un plano oblicuo. Entonces vamos a ver cada uno de estos planos. Aquí podemos observar lo que es primero el plano frontal. Entonces, si el eje craniopodal y craniocaudal, si lo prolongamos, entonces nos va a cortar el organismo en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. ¿Lo genera qué? El eje craniocaudal, la prolongación del eje craniocaudal nos va a producir ese plano. Entonces vamos a tener el organismo anterior o ventral y el organismo posterior o el organismo dorsal. Ahora, si cortamos con un plano sagital, entonces el plano sagital nos va a partir, si en lugar de hacer el corte así, lo hacemos así, entonces vamos a tener un plano sagital que nos va a dividir el organismo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Y por último, si tenemos el plano transversal, o sea, el que viene acá, si cortamos aquí, entonces vamos a tener una mitad superior y una mitad inferior.
Entonces podemos tener mitad anterior, mitad posterior, mitad derecha, mitad izquierda, mitad superior o mitad inferior. Y por eso cuando hablamos de que el esquema que hacemos del ojo es un corte transversal, o sea, cortamos al paciente por acá, entonces el ojo va a quedar como el esquema que hacemos del ojo aquí, siempre lo hacemos un corte transversal. Entonces es importante saber a qué nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos de las ubicaciones de dónde están las partes del cuerpo humano. Entonces esos son los planos que con los que vamos a trabajar y con los que vamos a estudiar. Entonces vamos a ver detenidamente cada uno. El plano frontal. Entonces, el plano frontal, ¿quién lo forma? Ese plano nos lo va a formar el eje cráneo caudal o el eje cráneo podal. Entonces también es denominado el plano coronal. ¿Por qué? Porque está en la cabeza. Entonces es el plano frontal o plano coronal. Su característica es ¿cuál? Que va a ser siempre perpendicular al piso o al soporte del cuerpo humano. Ya sabemos muy bien que perpendicular ¿qué es? Que forma un ángulo de 90 grados con el piso. Entonces, el plano frontal es perpendicular al piso y divide el cuerpo en dos partes. Una mitad ventral, que tiene relación con el vientre, o anterior, y otra mitad dorsal o posterior. Dorsal tiene que ver con la espalda, con el dorso. Entonces, anterior y posterior nos lo divide el plano frontal. El plano horizontal, o también denominado plano transversal, entonces es paralelo al piso, ya no es perpendicular al piso, sino paralelo al piso. Acordémonos que es algo paralelo, es que nunca se van a ajustar. Por más que los prolonguemos, nunca se van a ajustar. Entonces, el plano horizontal es paralelo al piso y nos divide el cuerpo en dos partes. Una parte superior, o también denominada parte craneal, o también encefálica, ¿sí? Dependiendo si hablamos de los huesos de la parte superior o hablamos del componente que está contenido dentro de la cavidad craneal, que es el encéfalo. Entonces, por eso se denomina también craneal o encefálica. Y otra parte inferior, también denominada caudal o podálica referente a los pies. Entonces, plano frontal perpendicular al piso. Plano transversal paralelo al piso. Y por último, el plano sagital, que al igual que el plano frontal, también es perpendicular al piso, pero en otra orientación. Y divide el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Ese es el plano sagital. ¿Okay? ¿Estamos claros los tres planos, cómo es que dividen el cuerpo y cómo se forman los tres planos? Ahora, entonces, esa división que nos dan los planos nos va a conformar diferentes caras del cuerpo humano. Entonces, vamos a tener una cara anterior. Cuando hablamos de la cara anterior, entonces es la cara ventral, o la cara hacia afuera, digámoslo así. Tenemos una cara posterior o dorsal, o una cara de espalda, digámoslo así. Entonces, la cara posterior. Tenemos una cara lateral que puede ser derecha o puede ser izquierda. La ventral sí tiene o es ventral o es dorsal. Igual, la cara puede ser derecha, puede ser izquierda, pues no puede ser de las dos. O sea, o hablamos de la cara derecha o hablamos de la cara izquierda. También tenemos una cara superior, que también se denomina craneal o cefálico, y una cara inferior, que también se denomina podálica o caudal. Entonces, esas son las diferentes caras que nos van a dar ¿quiénes? Los planos. ¿Y los planos quiénes nos lo dan? Los ejes.
Entonces, también tenemos que aprender a manejar términos de relación, o sea, unos términos que se utilizan en la anatomía. Entonces, cuando hablamos de que algo está lateral, quiere decir que está más alejado, o sea, es más lejano, contra el medial, que es lo que está más cerca. Entonces, si decimos que hay una lesión, no, que la segunda falange es medial con respecto al codo. Sí, entonces no sería medial con respecto al codo, sino sería lateral con respecto al codo, porque está más lejos del centro del cuerpo. Entonces lo que está más alejado es lateral, lo que está más cerquita es medial, teniendo como base el eje anteroposterior. Entonces lateral, lo que está lejos, y medial, lo que está cerca. Ahora, tenemos también superior, lo que está arriba, e inferior, lo que está abajo. Próximo, lo que está cerca, o sea, podemos decir que próximo es similar a medial y distal es similar a lateral. O sea, próximo, lo que está más cerca, distal, lo que está más lejos. Externo, lo que está hacia afuera, interno, lo que está hacia adentro, y superficial, lo que está más lateral respecto al centro, y profundo, lo que está mucho más medial respecto al centro. Entonces son los términos de relación. Entonces, si algo está profundo, ya sabemos que no está superficial. O es superficial o es profundo. O es distal o es proximal. Entonces, cuando hablamos de algo proximal es que está muy cerquita de él. Si es algo distal es que está muy lejos de él. O sea, la cabeza está distal de los pies. ¿Sí? El cuello está proximal a la cabeza. Si hablamos, bueno, superior, inferior, superior arriba, inferior lo que está abajo, y lateral lo que está más lejano, y medial lo que está más cerca. ¿Sí? El hombro es lateral con respecto, digamos, al esternón. El esternón es mucho más medial que lo que es el hombro. Entonces, esos son los términos de relación. También tenemos que los movimientos también tienen su nomenclatura específica. Entonces, cuando hablamos de flexión es que se aproximen un extremo con el otro extremo. Se da más que todo en los miembros tanto superiores como inferiores. Entonces, flexionar algo es atraerlo a que se junten dos extremos. Esta es una flexión del brazo, o sea, donde vamos a aproximar la mano hacia el hombro. Hacemos una flexión. ¿Sí? Contrario a la flexión está la extensión, que es separar los dos elementos. Entonces, si hacemos una flexión, estamos acercando. Si hacemos una extensión, estamos alejando. Entonces, flexión, extensión. Tenemos aducción, que es lo que va hacia adentro. ¿Sí? No, exacto. La aducción viene hacia adentro. La abducción va hacia afuera. O sea, aquí no estoy haciendo una extensión. Aquí estoy haciendo una aducción. O sea, estoy moviendo hacia adentro. Y cuando voy hacia afuera es una abducción. Entonces, en el ojo tenemos músculos que se encargan, tenemos seis juegos de músculos. Hay unos músculos que son los abductores del ojo, o sea, los que mueven el ojo hacia adentro, los que nos permiten la convergencia. Entonces, si yo observo en mis ojos, ahí, ¿sí ven? Los ojos van hacia adentro. Entonces, ahí trabajaron los aductores, llevaron mi ojo hacia adentro. Cuando yo estoy aquí en aducción, pero miro allá, se abren los ojos. Entonces, estoy en abducción, o abducción, que es hacia afuera. Entonces, movimientos de aducción hacia adentro, movimientos de abducción hacia afuera. Y esas palabras las utilizamos muchísimo
asimetría. O sea, porque cuando hablamos de visión binocular, cuando hablamos de toda la musculatura del ojo, hablamos de los músculos abductores, los músculos abductores. Entonces es importante aprenderse. Los discos tienen los músculos. ¿Perdón? Los discos tienen Los discos, sí, correcto. El disco es el nombre vulgar que se le da a un estrabismo. Entonces, y el estrabismo se produce, pues hay varias causas del estrabismo, pero una de las causas es que hay problemas en alguno de los 6 músculos escapulares, que no está funcionando en debida forma. Entonces, por eso, si actúa más un músculo que el otro, entonces el ojo se desvía hacia adentro, se desvía hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del tipo de músculo que esté afectado. Eso lo vamos a estudiar bien en visión binocular. Y en anatomía ocular vamos a ver cuáles son. Para esos cuantos primos. Tenemos también la supinación, que es la rotación hacia afuera. Por eso, cuando en la posición primaria tenemos posición supina, o sea que las manos están así. Este movimiento es supinación. O sea, hacia afuera. Mano hacia afuera es supinación. Hacia afuera. Y la pronación, que es al contrario, es hacia adentro. Entonces, supinación y pronación. Y está la circundicción, que es la suma de todos los movimientos. Estoy practicando la chepia. Está bueno, exacto, esa es la chepia, sí. Y es fácil, o sea, es fácil chepear. Entonces, cuando hace el movimiento, ¿cómo se llama el movimiento? Entonces, usted dice, bueno, Y le pongo al revés. exacto, entonces ya va a poner circundición. No voy a hacer un movimiento. Abducción. No, se vale. Sí, se vale. Como digo, en la anatomía uno se tiene que ayudar de todos esos recursos para que no se te olvide. Así nunca se olvida. Tenemos la inversión, que es hacia adentro, y la eversión, que es llevar hacia afuera. En los ojos es muy común que en el examen que hagamos una eversión del párpado. Entonces, cuando levantamos el párpado y le damos vuelta al párpado. Sí, eso es una eversión del párpado. O sea, Yo a veces reverso el párpado. el tejido hacia afuera. Cuando lo llevamos hacia adentro, entonces es una inversión. Entonces son términos que tenemos que saber qué significan. Como ven, ya son palabras que no son del léxico común. Sí, que igual, no le vamos a decir al paciente, usted mueva sus ojos en aducción. Sí, porque el paciente no nos va a entender absolutamente nada. O sea, le decimos, usted mueva sus ojos hacia adentro o mueva sus ojos hacia afuera. Pero ya sabemos nosotros que el término exacto es o en aducción o en abducción. ¿Sí? ¿Ok? En flexión. O sea, flexiones, bueno, flexiones son así porque flexión sí es más común. ¿Sí? O en extensión. ¿Cuáles son esas? No. Muy bien. Entonces, como ven, eso es de aprender. Eso es de aprender. Y tener los movimientos, o sea, para tener la checa. Sí, ahora no que te quedamos y ya se come. No sirve la chepia. Flexión y extensión. Exacto, flexión, Flexión, La chepa la aproximar. tenemos en Y extensión. tenemos que aprender. Relajar. Flexión. Entonces, flexión, perdón, sí, flexión, Flexión. extensión, Extensión. abducción hacia afuera, Abducción aquí dijo, hacia adentro. abducción. Aducción. Vean, aquí es fácil. Adentro. O ADD es hacia adentro, aducción. Abducción o abducción, yo prefiero muchas veces, para no confundirnos entre la aducción y la abducción. Entonces hablamos de aducción y abducción. Abducción es lo mismo que abducción. Pero entonces, el AD hacia adentro, el AB, abducción hacia afuera.
Así se acuerda uno más fácil de qué es para adentro y qué es para afuera. Buena técnica. Supinación, entonces hacia arriba, está en posición supina acostado, pero las manos hacia el frente es supinación y pronación es la rotación hacia atrás. O sea, esta es la pronación, esta es la supinación. Circundición. Es todo lo que Circundición son todo el movimiento. Todo el movimiento. La inversión entonces hacia adentro y la eversión hacia afuera. Entonces, ¿qué? Todos, ya, pasa. Todo tiene que ser por Vamos a perder todo tiene que ser tiempo. por Vamos a perder tiempo. ¿Ah? Vamos a perder tiempo. No, porque van a aprender. Muy bien. Entonces ya teniendo todos esos términos de relación, ya teniendo bien claro cuáles son los ejes, cuáles son los planos del cuerpo humano, cuáles son las divisiones del cuerpo humano, entonces vamos a empezar a estudiar el cuerpo humano. Vimos que la parte fundamental, la parte más pequeña, la parte morfológica fundamental del cuerpo humano es ¿qué? Es la célula. Entonces, la célula es la composición de ¿qué? Es la composición de muchos átomos que se han unido para formar. Entonces, no, más que de muchos átomos, de muchas moléculas, se han unido para formar la célula. Entonces, la célula viene a ser la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Sin célula, no hay vida. Y desde el punto de vista químico, entonces está compuesto por carbono, que vimos que es el principal compuesto, que tiene la característica del carbono que pertenece a qué grupo? El carbono. ¿A qué grupo pertenece? Grupo 4. Grupo 4 porque tiene 4 electrones de valencia. Entonces, esa característica de tener 4 electrones de valencia, ¿qué es lo que le permite? Le permite que un carboncito con otro carboncito, dice, nos juntamos a hacer más carboncitos, porque cada uno aporta, yo te doy los 4, dice, no, pero yo también tengo 4, hacen un enlace covalente entre los dos, y entonces se puede formar una molécula de carbono. Y esa molécula se puede combinar con más moléculas de carbono y carbono y carbono y carbono y carbono, entonces forman los polímeros. Y por eso el carbono es fundamental. Pero como tiene 4 en su última valencia, también se puede combinar con los otros gases como son el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces esos 4 elementos son la base de lo que es la vida. Entonces la célula está formada por moléculas que tienen esos 4 componentes. Existen aproximadamente 106 millones de células en el cuerpo y de 200, más o menos, 200 clases diferentes de tipos de células tenemos en el cuerpo. Entonces, para que veamos lo complejo que es el cuerpo humano. Bueno, nosotros nos dedicamos toda la vida a estudiar una partecita del cuerpo humano, una pelotita que tenemos ahí en la olla. Y en eso nos la pasamos estudiando todo el tiempo. Y todas las células tienen diferentes formas y tienen diferentes tamaños. Pero la estructura de la célula básicamente es la misma en todos los tipos de células. Entonces, ¿cuáles son las partes fundamentales de una célula? La célula tiene 3 partes fundamentales, que son una membrana plasmática, que es la que recubre a la célula. Que ¿cómo se hace para matar la célula, digamos? Romperle esa membrana. Entonces, cuando se le rompe la membrana,
ya la célula empieza a perder sus características. Eso estuvo muy de moda, la célula y la membrana y todo eso ahorita con el COVID hace 5 o 6 años, que era buscar algo que pudiera partir esa célula de ese COVID, pues de ese virus, para que dejara de funcionar. Entonces tiene esa membrana plasmática que es la que recubre toda la célula. Tiene un núcleo que está en el centro de la célula, aquí está el núcleo, y tiene un citoplasma que es una especie de líquido que está rodeando al núcleo. Rodeando al núcleo puede ser un poco también más fácil identificarlo como un huevo estrellado. Entonces, el núcleo es la yema del huevo, el citoplasma es la clara del huevo sin cocinarla, y la membrana plasmática viene a ser la cáscara del huevo. Entonces, claro que el huevo está conformado por infinidad de células, pero es un esquema macro de lo que es una célula. Entonces, la yema del huevo es el núcleo de la célula, la clara es el citoplasma, donde están todos los otros componentes funcionales de la célula, y la cáscara viene a ser la membrana plasmática. Entonces, esas son las tres partes que tiene la célula. Ahora, la membrana plasmática, ¿qué característica tiene? Es flexible y nos va a delimitar la célula. Es el límite. O sea, o es la circunferencia, hablando geométricamente, sería la circunferencia que va a delimitar ¿a qué? Al círculo en la célula. Entonces, separa las dos zonas con los fluidos de los tejidos. Entonces, nos va a separar lo que es el tejido extracelular del tejido intracelular. Entonces, tenemos aquí el núcleo, aquí tenemos la membrana. Entonces, vamos a ver que esta es la membrana. Esta es la membrana, que nos va a separar que esta estructura es todo lo extracelular, extra, y todo lo que está interno. Entonces, todo lo que está adentro de la membrana citoplasmática es lo que es el espacio intracelular, y lo que está afuera es el espacio extracelular. Entonces, ¿cuál es la función de la membrana? La membrana es separar lo que está afuera de lo que está dentro, para que no se unan los dos. Ahora, siempre va a haber intercambio entre lo de afuera con lo de adentro, de acuerdo a la ósmosis que tenga o la modalidad que tenga esa membrana. Pero eso ya es otra historia. Entonces, el fluido intracelular está en el interior de la célula y el fluido extracelular no. Entonces, está por fuera de la célula. Ahora, es muy delgado. Tiene entre 7 y 8 nanómetros. O sea, es supremamente delgadita la membrana plasmática. Está formada por dos capas de moléculas. Está formada por los lípidos, que lo conforman los fosfolípidos porque tienen fósforo, y los glucolípidos por lo que tienen glucosa, porque tienen azúcar, y las proteínas. Entonces, eso nos forma lo que es la membrana plasmática. Aquí podemos observar cómo es una membrana plasmática, dónde están los glúcidos o los glucolípidos, donde se encuentran, aquí se encuentran las proteínas adentro y forman esa capa que es la que no va a permitir que se mezcle el espacio o los fluidos intracelulares con los fluidos extracelulares.
A ver, empezamos 20 años hace. No veo tecnología. Por decir algo, No existían yo 20 por decir algo, no sé exactamente. los teléfonos, las No, ni siquiera te doy, pero no hay fotos dibujadas. los libros. No, y en su época, en la mía, era como toda la anatomía, lo estudiábamos con la anatomía del testigo. Era Testigo, es un autor francés que tenía 4 tomos. Cada tomo era así de grande, todo en blanco y negro, porque ahí no había, pues, no, color sí había, pero estudiar la anatomía ahorita es una belleza. Y hay programas donde ya te sale el holograma y sale el hígado, y uno casi que lo puede tocar, todo eso. Nosotros era puro garrote, bueno, y en el anfiteatro. Eso ayuda mucho, estar uno sobre el cuerpo y de estar muy bien, tocando todo eso. Bueno, entonces, vimos que la membrana, ¿qué es lo que cubre? Cubre el fluido de la célula que se denomina el citoplasma. Entonces, ¿qué es el citoplasma? Es el material que va a rellenar el espacio interior limitado por la membrana plasmática y está entre esta membrana y el núcleo. Entonces, todo este espacio está lleno, digámoslo así. ¿Por qué? Por el citoplasma. Y es allí donde se realiza la mayor parte de toda la actividad celular. O sea, todos los organismos que están aquí son los que ayudan a toda esa actividad de la célula. Y se compone de 3 elementos: el citosol, los orgánulos citoplasmáticos y las inclusiones. Esto no es importante aprenderse. O sea, ya esto ya se lo dejamos a los microbiólogos. Sí, sí es importante que sepamos que la célula tiene núcleo, tiene citoplasma y tiene una membrana. Y que la membrana pues recubre todo. Ok. Y que dentro del citoplasma tenemos todos los orgánulos citoplasmáticos, el citosol, que es la misma sustancia, y las inclusiones citoplasmáticas. El citosol. ¿Qué es el citosol? Es el fluido semitransparente y viscoso en el que están suspendidos los otros elementos del citoplasma. Está formado mayoritariamente por agua. Nosotros el 70% de nuestro organismo es por agua. O sea, todos somos aguaditos. Tiene más o menos el 70. Tiene disueltas, en ese citosol hay disueltas proteínas, sales, azúcares, y tiene características de solución verdadera y de coloide. O sea, no es líquido completamente, pero tampoco pues llega a estado sólido. Entonces está en ese estado intermedio. Tenemos, aquí tampoco se van a complicar la vida aprendiéndose esto. Ay, no, pero díganlo. Sí. No, eso no sale, eso no. No, o sea, no. Lo copiamos. Lo vamos a ver, pero no. No, correcto. A ver, para Lo copiamos. que sepa, para conocimiento de Pero nos veamos. las células. Pero no, yo lo copiaría, pero ya sé que no es. Pero no es para que, porque si no, entonces van a empezar a aprender que qué es la lisosoma, que el retículo endoplasmático, que el aparato de Golgi, y no es. Viene uno en el examen. No es el propósito. No es el propósito. No es el propósito. Entonces, estos son los orgánulos citoplasmáticos que están dentro, están flotando dentro del citosol. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar los que son no membranosos, o sea, los que no tienen membrana, que los envuelva a ellos como aparato, y los que sí son membranosos. Entonces son todos estos corpúsculos, ¿sí? Todos estos elementos de acá, si ven, aquí están los lisosomas, las mitocondrias, los centriolos, todo esto es el citoplasma, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y los ribosomas.
Entonces, están nadando, todos son sistemas y todos tienen una función específica dentro de la célula. Entonces, están nadando dentro del citosol, conformando ellos con el citosol, conformando ¿qué? El citoplasma. Entonces, ¿qué función tiene? Entre los dos membranosos están los citoesqueletos, que son los que ayudan a darle forma a lo que es ese citoplasma. Y están los ribosomas, que se encargan de sintetizar las proteínas. ¿Para qué? Para sacar de esas, sintetizar es, digámoslo así, partir las proteínas o separar las proteínas para extraer lo que necesitan de las proteínas. Entonces eso lo hacen los ribosomas. Dentro de los membranosos, que sí ya están cubiertos por una propia membrana que es diferente a la membrana celular. Entonces tenemos las mitocondrias, que son las centrales energéticas. O sea, se agarra del organismo, se agarra el ATP, que es el adenosín trifosfático, que de acuerdo a ciertos procesos químicos que no vimos, entonces se produce eso, se libera ese ATP. Ese ATP, entonces, en las mitocondrias llega, almacena eso y trabaja con la energía, es lo que le da la energía a la célula para que la célula pueda cumplir con su función. Entonces, de eso encargan las mitocondrias. Las peroxisomas, entonces, se encargan de eliminar las sustancias, porque en todo el proceso celular, así como se desdoblan las proteínas, se saca de todos los elementos, se saca lo que sirve, pero hay que desechar lo que no sirve. Entonces, lo que no sirve, se encargan las perisosomas de eliminar esas sustancias. También tenemos los lisosomas, el lisosoma degrada y limpia, o sea, ayuda a partir también, limpia para sacar esas sustancias puras que necesita el organismo. Está el retículo endoplasmático, que es una red donde, como los ribosomas no tienen membrana, entonces los ribosomas se tienen que sostener de algo. ¿De qué se sostienen los ribosomas? Del retículo endoplasmático. Es como una red donde se pegan todos los ribosomas para poder sintetizar esas proteínas. Y por último, el aparato de Golgi, es el que clasifica, modifica, concentra y empaca las proteínas. Entonces llega la proteína, llega al aparato de Golgi, el aparato de Golgi dice, esta sirve, esta no sirve, o sea, como en el sistema de correo, pues este va para tal parte, este va para tal parte. Él lo distribuye y se encargan las lisosimas de partirlos y extraer todos esos nutrientes que tiene la proteína. Las perisosimas se encargan de sacarlos y las mitocondrias de dar la energía suficiente para que todos estos puedan desempeñar ese trabajo. Entonces ya todo, pero todo esto es a nivel micro. O sea, todo está contenido dentro de una célula. Y en la célula tenemos, ¿cuánto era? Como 2 millones, no sé cuántos de células que tenemos en el organismo. 206 millones. Entonces, esto es supremamente microscópico, no lo podemos observar. Pero así es como se compone la célula. Entonces, aquí podemos observar otra vez. En la célula tenemos la membrana plasmática, tenemos el núcleo con sus nucleolos, el núcleo que tiene sus nucleolos a la vez dentro del núcleo. Aquí vemos el retículo endoplasmático, que es este, que es donde se van a adherir todas las mitocondrias, el ribosoma. Tenemos el citoplasma, los centriolos, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y el retículo endoplasmático, o sea, todos los componentes de lo que es la célula. Y por último, ya estuvo. Y todavía nos falta media hora, no me preocupes.
y las 4 horas de la tarde. Ay, Dios mío, vamos a morir. No. No, ya no vamos a morir, van a dejar de actuar nuestra serie. Y por último, pues el núcleo, que es el centro y el control de la célula. En el núcleo celular es donde está toda la información genética. Entonces, ahí es donde tenemos todo el ADN, el ácido ribonucleico, el ARN, y el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, la gran mayoría de las células solo tienen un núcleo. Pero hay células musculares que son polinucleadas. Eso diferencia una célula muscular de una célula normal. Y por último están unas células específicas que no tienen núcleo, que son los glóbulos rojos. La única célula que no tiene núcleo es el glóbulo rojo. Las células que son polinucleares son las células musculares y del músculo estriado. Y las otras tienen un solo núcleo, o sea, son mononucleares. Los mononucleares, la gran mayoría del cuerpo. Las células musculares son polinucleadas y los glóbulos rojos, que no tienen ningún núcleo. ¿Qué son los glóbulos rojos? Son células componentes de la sangre, que son los que se encargan de llevar el oxígeno a través de todo el organismo. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos el sistema circulatorio. ¿Cuál es la función de esos glóbulos? Bien, aquí podemos observar cómo está compuesto el núcleo. Pero ¿para qué se complica? No, pues sí, no tomen. Oigan, no se compliquen, no se compliquen. Escuchemos cuando él nos diga, no se compliquen. Esa parte del video para mí es importante. No, porque él ha dicho, lo que yo digo, dijo. ¿Alguna vez le fallé? ¿Alguna vez les mentí? Él ha dicho, lo que yo digo, así es. ¿Alguna vez les he mentido? Nunca les he mentido. Y si no, enséñenme la parte. Tiene las manos ya para ir para el cielo. Cuando dice que no va a salir, ¿no? Ya esas estructuras no, ya les dije, ¿qué es lo importante? Resumamos Ahí está. la célula. Escuchemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la célula está conformada ¿por qué? Por la agrupación de moléculas. Las moléculas las forman ¿qué? Las van a formar el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, y son esos 4 elementos básicos. Que está compuesta ¿por qué? Está compuesta por un núcleo, por una membrana citoplasmática y por un citoplasma. ¿Sí? Que las células, ¿qué otra cosa así resumen corto? Que todas las células, la gran mayoría, tienen un solo núcleo, excepto las células del sistema muscular, las células de los músculos, específicamente del músculo estriado, que son polinucleares, y que los glóbulos rojos no tienen ningún tipo de célula. ¿Y qué otra cosa? Que la célula es la unidad fundamental de todo organismo vivo. Si no hay célula, no hay vida. Básicamente eso es el concepto general. Sí, ya si van a concursar en algo de conocimiento, una cosa de esas, ya pueden hablar de los lisosomas, de las mitocondrias, del retículo de Golgi, del endoplasmático, del aparato de Golgi, de todo eso como que sí nos hicieron sentir a nosotros. Pero ustedes no van a ser optómetros si no estamos sacando la licenciatura en optometría. Entonces, por eso le damos un paso a eso. Pero bueno, ya, brinquemos de la célula. Entonces, quedó claro el resumen. ¿Qué puedo preguntarles? Dibuje una célula, si puede ser.
Y dibujar las partes de la célula, dibujar esto por el núcleo, membrana y el citoplasma. Exacto. Ahora, ya que el citoplasma está formado por citosol, por los orgánulos citoplasmáticos, ya es hilar muy fino. Pero, bueno, pues que sepan que existe. Sí. Si algún día oyen hablar que hay una mitocondria, bueno, ya saben que eso es una parte de la célula. Sí, El lisosima es una parte de la célula. Sí, entonces, pero no es que se lo tengan que aprender, ¿no? Por eso yo no lo voy a decir. Entonces, ya siguiendo con los niveles del cuerpo humano, entonces vemos que esas células que ya vimos, se agrupan las células. ¿Y qué van a formar? Van a formar los tejidos. Entonces, los tejidos son grupos de células que desarrollan un trabajo común. Y en el organismo vamos a encontrar 4 tipos de tejidos. Vamos a encontrar el tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo. Cuando oyen hablar de la conjuntiva, es que tenemos la conjuntiva irritada. El paciente tiene la conjuntiva irritada, se le irritaron los ojos. Ese es el tejido conjuntivo, es el que se irrita. Tenemos el tejido muscular, que ya sabemos que en el tejido muscular hay un grupo de células que son polinucleares. Y tenemos el tejido nervioso. Son los 4 tejidos importantes que vamos a encontrar en el organismo. El tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Son 4 tipos de tejidos conformados por células. Entonces, el tejido epitelial. Vamos a ver cada uno de ellos. Pero el tejido epitelial es una lámina de células que cubre la superficie del cuerpo y delimita alguna cavidad. Entonces, un ejemplo de tejido epitelial puede ser la piel, aunque la piel también tiene diferentes tipos de tejidos. Pero la función es la que hace la piel, o también denominado el aparato tegumentario. Entonces, es la que nos va a cubrir todo el órgano y lo va a proteger. O la cavidad que alberga también la va a proteger, es el tejido epitelial. Las funciones de ese tejido epitelial son ¿cuáles? Son primero protección, o sea, proteger que no entre ninguna injuria a el contenido que él contiene, para que haga daño entre lo que está adentro de lo que ese tejido está cubriendo. Entonces, primero, proteger, es su principal función. Aparte de eso, absorción, o sea, absorbe las sustancias que están alrededor, absorbe lo que necesita el órgano que está cubriendo para poder trabajar bien. Tiene el filtrado, que ayuda también a que solo pase lo que se necesita. Lo que no se necesita, que se quede afuera, que no entre dentro de la estructura del órgano. También de excreción, o sea, de sacar a través de ese tejido epitelial, sale lo que no se necesita, lo que ya es desecho de lo que utilizó el organismo. Y también, y muy importante, de la recepción sensorial. Toda la parte sensorial, o sea, o la parte de los receptores de los sentidos, se encuentran en ese tejido epitelial. Entonces, ahí es donde van a llegar todos los impulsos nerviosos para ser analizados en el encéfalo y poder tener las reacciones que produce cada estímulo que se produce donde esas células receptoras. Entonces, no tiene vasos sanguíneos. El tejido epitelial no tiene vascularización. Pero sí tiene gran cantidad de nervios. ¿Por qué? Porque tiene todos los receptores sensitivos. Y el receptor sensitivo necesita el nervio para que pueda trasladarse esa información a través de todo el organismo, a
través del sistema nervioso periférico va a llegar al sistema nervioso central y va a ser codificado y va a producir la acción correspondiente. Su capacidad regenerativa es muy alta, por eso la piel fácilmente se regenera. El epitelio corneal, que es el que tenemos en la córnea, el epitelio siempre es la última capa o la capa que está más medial, ya hablando en términos, perdón, la capa que está más lateral, o sea, la que está más afuera. Entonces, el epitelio ocular se regenera en 4 horas. Por eso muchas veces las úlceras o la desepitelización que se produce por algunas injurias, si no pasó del epitelio, si no pasó la membrana de Bowman, que es la segunda capa, y no llegó al estroma, el paciente puede estar tranquilo que en 4 horas su epitelio se regenera otra vez y pasan todas las molestias. Porque su capacidad regenerativa del epitelio es supremamente alta. Ese es el primer tejido. Entonces, ¿cómo se clasifica el tejido epitelial? Entonces, vamos a tener que, de acuerdo al número de capas que conforman el tejido epitelial, o sea, es estratificado. Entonces, tenemos el tejido epitelial simple, el que tiene una sola capa, o tejido epitelial estratificado, el que viene por estratos o por diferentes niveles de capas. Y eso de acuerdo al número de capas. De acuerdo a la forma de las células, vamos a tener un tejido epitelial escamoso, el que tiene forma de escama, tejido epitelial cuboidal, forma de cubo, o columnar, el que tiene forma de columna. Y de acuerdo a su función, tenemos un epitelio que es propiamente de cobertura, que es el que protege totalmente, y tenemos otro que es el glandular, que es el que alberga esas terminaciones nerviosas, es el que alberga esos conductos de excreción y de secreción, perdón, de excreción, porque es muy secreta, y del intercambio que se produce a través de ese epitelio. Tenemos el otro tipo, que es el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Acordémonos que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. El tejido conjuntivo tiene todos los vasos sanguíneos que uno se puede imaginar. O sea, toda la circulación, todo el intercambio gaseoso que se produce en la sangre, se produce en el tejido conjuntivo. Es el más abundante de todos. Y sus funciones son unir y soportar. Por eso se denomina tejido conectivo, porque une todos los tejidos. Entonces, y da forma. Ayuda al tejido epitelial a proteger. También aísla el contenido del exterior y transporta absolutamente todas las sustancias. Las transporta a través de qué? Pues a través de los vasos sanguíneos, que es por donde van todos los nutrientes del cuerpo humano. Ese tejido conectivo lo encontramos de diferentes tipos. Básicamente tenemos en el organismo 6 tipos de tejido conectivo. Tenemos el conectivo laxo, que corresponde a la piel. Tenemos el conectivo denso, que corresponde a los ligamentos que unen los huesos. Tenemos el tejido adiposo, que corresponde a los lípidos o a toda la grasa que acumula el organismo. Tenemos el cartílago, tenemos el hueso, que es también tejido conjuntivo, y la sangre, que es considerado también tejido conectivo. ¿Okay? Entonces, esos son la clasificación, los 6 tipos de tejido conectivo. Tenemos otro tejido, el tercero, que es el tejido muscular, que acordémonos, este tiene bien desarrolladito
tejido muscular. Entonces, acordémonos que hay unas células musculares que son polinucleares, son las únicas que son polinucleares, las células del tejido muscular. Entonces, es el responsable de la gran mayoría de los movimientos del cuerpo y está supremamente vascularizado también. Y tiene 4 grandes funciones, el tejido muscular. Producir movimientos, que hay tejido muscular que produce los movimientos voluntarios y producir también los movimientos involuntarios. El tejido muscular que produce los movimientos voluntarios es el músculo estriado. Y el que produce los movimientos involuntarios es el músculo liso. Ese es el que está en los órganos. Y estabiliza las articulaciones y además de eso también ayuda a generar calor, a mantener la temperatura del cuerpo humano, que está, en términos normales, de 37 grados Celsius, más o menos, la temperatura que debe tener el cuerpo humano. El tejido muscular ayuda a que se mantenga esa temperatura estable. Ahora, el tejido muscular lo clasificamos en 3 tipos muy importantes de tejido, que eso sí lo debemos saber, que es el muscular esquelético o las fibras musculares, que son voluntarios y sus células presentan bandas visibles llamadas estrías. Por eso se denomina el tejido esquelético o el muscular estriado, que es el que va a manejar todos los movimientos voluntarios. Tenemos el muscular liso, que es el que maneja todos los movimientos no voluntarios, como les mencionaba, y están en las paredes de los órganos. Sus células no tienen estrías y presentan movimientos de contracción y extensión. ¿Para qué? Para que se muevan todos los fluidos. O sea, en la sangre tenemos músculo liso, perdón, en los vasos sanguíneos. Tenemos músculo liso, ¿para qué? Para que ese movimiento del músculo liso haga que fluyan todos los líquidos a través de la sangre. En el sistema digestivo tenemos también músculo liso que hace que la sangre, perdón, que el alimento fluya a través de ese sistema digestivo. Y así en todos los órganos tenemos ese músculo liso que es completamente involuntario. Y por último, tenemos el muscular cardíaco, que solo se encuentra en el corazón y sus células son estriadas, o sea, tienen características del esquelético, del estriado, porque tiene la fuerza para contraerse, para flexionar y para extender. Pero a diferencia del estriado, que como ya vimos tiene mucho, es polinuclear, el estriado del corazón o el músculo cardíaco solo tiene, las células del músculo cardíaco solo tienen un núcleo. Ese músculo es el que se encarga de las contracciones del corazón. ¿Para qué? Para que pueda fluir la sangre por todo el organismo. Entonces, resumiendo, tenemos 3 tipos de tejido muscular. Tenemos el muscular esquelético o muscular estriado, que maneja todos los movimientos voluntarios. Tenemos el muscular liso, que maneja todos los movimientos involuntarios y liso, correcto. Y tenemos el muscular cardíaco, que solo se encuentra en las paredes del corazón y que se encarga de todos los movimientos del corazón para que pueda fluir la sangre a través de todo el cuerpo. Voy a poner la anterior. Puedo. Voy a hacer. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Nos faltan, ¿cuántos tejidos nos faltan entonces? Comprendido. Ya vimos 2. Son 4. Los tejidos son 4. Tenemos el epitelial,
tenemos el muscular, sí, perdón, tenemos el epitelial, tenemos el conectivo, tenemos el muscular y nos falta un cuarto que es el nervioso. Aquí está la clasificación del tejido muscular. Entonces, si ven, el músculo esquelético es polinuclear. Bueno, aquí aparece con 3 núcleos. El muscular cardíaco solo tiene un núcleo y el músculo liso, que también solo tiene un núcleo, como todos los otros tejidos, o como todas las otras células, perdón, que solo tiene un núcleo. Y el tejido nervioso, que el tejido nervioso es el componente principal de lo que es el sistema nervioso. Y sus funciones son ¿cuáles? Regula toda la actividad del cuerpo. En el cuerpo no pasa absolutamente nada si el sistema nervioso no da la orden de que pase. O sea, es el que regula toda la fisiología del cuerpo humano y controla toda la actividad del cuerpo. O sea, la controla y la regula para que todo funcione en armonía y como debe ser. ¿Cómo se clasifica el tejido nervioso? Entonces, el tejido nervioso se clasifica en 2 partes. Está formado por 2 partes. Por las neuronas y las células de soporte. Entonces, las células de soporte, también por información, no tienen que aprenderse. Está la neuroglia o las células gliales, que está conformada por los astrocitos, las microglias, las células ependimarias, los oligodendrocitos, células sacralitales y las células de Schwann o neuromelocitos. Entonces, todo eso regula lo que es el sistema nervioso, pero la parte más importante es la neurona. La parte más importante es la neurona, que la neurona está conformada por un núcleo también, ¿sí? Por un núcleo y por el nervio propiamente dicho, que tiene un núcleo, tiene un cuerpo que es el nervio propiamente dicho, y tiene las dendritas, que son las terminaciones de ese nervio. Estas dendritas se unen con las dendritas de otra neurona para que toda la transmisión eléctrica llegue por todo el sistema nervioso. Eso sí hay que aprenderlo. Entonces, eso sí hay que aprenderlo, ¿no? Y lo vamos a ver detenidamente cuando veamos el sistema nervioso. Pero sí, la base fundamental del sistema nervioso es que es la neurona. Y la neurona es la base fundamental del tejido nervioso. Muy bien. Entonces, ya vimos lo que son los tejidos, ya vimos lo que son los órganos. Ahora ya vamos a ver que esos órganos se reúnen y nos forman lo que son los sistemas. El primer sistema que vamos a ver es el sistema esquelético, o sea, de huesos, toda la parte ósea de cómo está conformado. Mira, aquí me faltan 15 minutos. De cómo está, porque yo también ya estoy con la garganta seca. De cómo está formado ese sistema esquelético o el sistema óseo. Entonces, ¿quién estudia los huesos? Lo estudia la rama de la anatomía que se denomina la osteología. Osteo, hueso, es exactamente lo mismo. Y entonces estudia todo ese sistema óseo y los huesos en particular. Entonces, lo que conforma el sistema esquelético. Pero antes de pasar a ver cuáles son los huesos, tenemos que saber qué es un hueso. Un hueso es una estructura biológica rígida en los adultos que conforman el esqueleto y están cubiertos por una capa que se llama el periósteo. Periósteo, ¿por qué? Peri, porque está en la periferia, o sea que cubre, y osteo de hueso. Entonces, periósteo, que es la membrana que cubre al hueso.
el periósteo, y está irrigado por arterias propias e inervaciones en su superficie. Entonces, eso básicamente es un hueso. Es rígido en los adultos porque en la medida que pasa el tiempo se van poniendo mucho más, o sea, va perdiendo la médula roja, y entonces se va haciendo mucho más quebradizo el hueso. Por eso el temor a la osteoporosis, a que se vuelva poroso, que se vuelva duro, poroso, y se quiebra muy fácilmente. En los niños el hueso es supremamente flexible. Es más, cuando hay fracturas en los niños, generalmente la fractura no es completa por la flexibilidad que tiene el hueso. Entonces, el ortopedista, cuando quiere arreglar una fractura, generalmente tiene que terminar de quebrar el hueso para volverlo a unir y que se pueda colocar. ¿Verdad que los dos tienen más huesos? Tienen que estar No, no es que metidos tienen más huesos. que no están. Es que primero no están soldados, o sea, las articulaciones no están unidas, las articulaciones de los El huesos hueso del niño. frontal igual está separado, está Ya, la vamos a ver, a las 2 de la tarde vamos a ver el cráneo. Sí, yo he visto unos videos. Sí, pero no es que tenga más huesos, no. Como Tenemos los huesos, no nos aparece, en la medida de la vida, no nos aparece ningún hueso extra. no, como que Se van Se van uniendo uniendo. los huesos. Sí, claro, los huesos se van uniendo porque se necesita, porque el cerebro crece un poquito. Entonces se necesita que haya una extensión para que quepa el cerebro. Si de una vez naciéramos con todos los huesos soldados, no habría manera de que se extendiera. Sí, por eso es que viene que la mollera o la fontanela, que le soplan la mollera es como La dicen, mollera. que le soplan la mollera, que le hacen un montón de cosas a los pobres niños. Pero eso no ponen boca abajo. Ok. Entonces, el ser humano tiene 206 huesos. Ahora, hay algunos que tienen huesos supernumerarios. Si hay personas que nacen con un poquito, digamos, con una falange más o con un dedo más, entonces tienen más huesos que los 206 normales que tenemos en el organismo. La mayoría son pares, básicamente a excepción de el etmoides, esfenoides, el dioides y el pómer, que no son pares. Pero ahí tenemos el occipital, que tampoco es par. Pero la gran mayoría de los huesos son pares. Muy bien. ¿Cómo se componen los huesos? El 25% es agua, el otro 45% son minerales, como los fosfatos y el carbonato de calcio. Por eso es tan importante el calcio, y por eso es tan importante que la madre en gestación tenga un buen consumo de calcio, o sea, tenga el calcio adecuado para que se forme bien el hueso del producto, o sea, el producto que está gestando en su parte embrionaria. Entonces, por eso es importante eso. Y el 30% está constituido de materia orgánica y de colágeno. Eso es en cuanto a la composición. En cuanto a la reunión de huesos, entonces se denomina ¿qué? Se denomina el esqueleto humano. Y bueno, el esqueleto. El esqueleto está constituido por elementos osteocartilaginosos y por lo tanto no lo constituyen los huesos solos, sino se necesitan los cartílagos, que son los que unen a esos huesos, que están articulados entre sí. Entonces, el esqueleto, ¿por qué está formado? Está formado por huesos y cartílagos, correcto, que unen a esos huesos entre sí y forman lo que son las articulaciones. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Entonces, está el proteger las estructuras vitales, sobre todo los huesos del tórax, que sirven como armadura para proteger ¿a quién? A proteger a los órganos que están en su interior.
¿Cuáles son los órganos que están en su interior? Los pulmones y el corazón. Entonces, protege. El hueso protege los órganos que están dentro de las cavidades que conforman. Otros muy importantes son las vértebras. Tienen un hueco en el centro. ¿Qué va a proteger ahí? Van a proteger la médula espinal, que va a través de esas vértebras de la columna vertebral. Otra función supremamente importante es que da soporte y le da forma al cuerpo. O sea, ¿acompañado de qué? Acompañado de los músculos. El hueso se recubre de músculos y da la forma al cuerpo que tenemos. Proporciona la base mecánica para que se pueda ejecutar el movimiento mediante sus articulaciones y mediante la acción de los músculos. Entonces se da el movimiento. Y una función muy importante, pues importantísima, es la hematopoiesis. Palabrita que hay que aprenderse. Hematopoiesis. Hematopoiesis. Todo lo que habla de hema se refiere a sangre. Entonces, hematopoiesis. Eso es la producción de los glóbulos rojos. De donde salen los glóbulos rojos, parte de los glóbulos rojos. Entonces, vienen porque ellos forman la médula ósea roja. Entonces, ahí es donde se van a formar los glóbulos rojos o los hematocritos. Entonces, ¿qué es lo que se produce? La hematopoiesis. Los glóbulos rojos. La producción de parte de los glóbulos. ¿O hema qué? Producción. Hematocritos. Hematocritos. Hematocritos, glóbulos rojos. Entonces se producen mediante ¿qué? Se producen mediante la hematopoiesis. ¿Y dónde se produce la hematopoiesis? Se produce por la médula roja. ¿Y dónde está la médula roja? Está en los huesos. Entonces, por eso la función de los huesos es la producción de glóbulos rojos. Pero, como ustedes ya tienen conocimiento de anatomía, entonces no van a decir la producción de glóbulos rojos, sino la hematopoiesis. Entonces pueden aprender el tabalengo. Son palabras bonitas para cuando se juega el colgadito. ¿Sí? La más bonita es el esternocleidomastoideo, que es el músculo que viene acá, correcto, porque tiene hijo de 1000 letras. Entonces esa era bien difícil de darle con eso. Entonces, pero eso lo vamos a ver después, cuando veamos los músculos. Ahora la hematopoiesis. Y por último, que es el reservorio de sales. O sea, ahí es donde se guardan, se tienen lo que es el calcio, el fósforo y el magnesio, que son elementos indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Muy bien. Aunque terminemos, todo tiene un límite. Ahora, ¿qué factores? Estos son factores que ayudan al crecimiento o que intervienen en el crecimiento de los huesos. Entonces tenemos factores genéticos que van a determinar la talla del individuo o hasta dónde van a crecer los huesos. Tenemos los factores hormonales que nos pueden causar alteración en el crecimiento. ¿Sí? Si no funciona bien todo el sistema endocrino, entonces hay afecciones del sistema endocrino que van a producir o la deformación de los huesos, o la mala formación de los huesos, o que se desarrollen o no se desarrollen como debe ser. Es donde nos viene lo que es el enanismo, o nos viene lo que es el gigantismo, o el síndrome de Marfan, o diferentes alteraciones que se producen en la hormona del crecimiento. Y están los factores nutricionales. Por eso es importante que la madre en gestación tenga un buen aporte proteico de calcio, fósforo, y que la dieta del niño sea una dieta adecuada para que tenga un buen desarrollo. Con eso terminamos la jornada matutina.
y nos